Por ahora de este tema, y vamos a analizar el otro tema del día, que es el caso Loan. Sí. Se retoman las acciones para, en la práctica, digamos, porque la justicia lo sigue buscando a Loan. De hecho, hay una alerta para aquellos que puedan aportar datos sobre el paradero del niño de 5 millones de pesos, que están en las páginas oficiales del gobierno nacional. Pero para hablar respecto a lo que debería estar ocurriendo hoy ya en la zona de la localidad de 9 de julio, estamos en contacto con Dani Bruno. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Teresita? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos, como siempre. Igualmente, gracias, Dani. Bueno, contanos, ponernos en autos hasta acá, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, en principio hay que decir que esta es una medida que ha solicitado la querella a cargo del doctor Alejandro Becchi. O sea, la familia de Loan, los representantes legales de la familia de Loan, venían solicitando estos allanamientos, estos rastrillajes, porque tienen que ver con un hecho fundamental que se encadena con lo que pasó el año pasado, digamos. Con respecto, ¿se acuerdan que el 16 de diciembre del año pasado hubo un rastrillaje a una laguna? Sí. Que fue lo último que se hizo, y después luego se fue a otro curso de agua cerca de la casa de la abuela Catalina. Bueno, estos fueron rastrillajes parciales los que se hicieron el año pasado. Con esto que comienza hoy y que puede demandar varios días, la intención es completar una serie de rastrillajes en zonas que no están cercanas, y esto es un dato importante, que no están cercanas a los lugares de búsqueda del año pasado. Recuerden ustedes que el año pasado se rastrillaron alrededor de 30.000 hectáreas desde el punto cero, es decir, del Naranjal, el lugar que se logró por última vez a Loan, hasta inmediaciones del paraje Alcorta, zona de la ruta 123, la vía del ferrocarril, ruta nacional 12, la localidad de 9 de julio. Bueno, ¿qué se busca con esto? Lo que se busca, dice justamente la resolución del oficio, dice que buscan rastros, se buscan elementos que puedan ser justamente ya sea rastros de cuerpo o también rastros de ropa o de prendas o lo que fuere que podrían haber pertenecido a Loan Danilo Peña. ¿En función de qué se busca? Recuerden ustedes que una de las teorías que se barajan es precisamente la del embestimiento o accidente del niño y luego descarte del cuerpo. ¿Sí? Sí. Esta es una teoría que, digamos, y una hipótesis muy fuerte en función de los elementos que se han encontrado y que se han incorporado a la causa, como ser, por ejemplo, algún impacto en la camioneta de Carlos Pérez, los rastros odorológicos, tanto en la camioneta como en el Ford Ka, propiedad de la familia Pérez Callada, en los rastros hemáticos, o mejor dicho, la mancha hemática encontrada en la camioneta, que nunca se pudo compatibilizar con el ADN de Loan por ser insuficiente, pero dio justamente humano masculino, con los testimonios de cámara GESEL de los niños y con la geolocalización de los teléfonos. Entonces, para poder cerrar esta hipótesis también y dar veracidad o no, o descartar el tema, se tratan de ultimar detalles respecto de lugares donde posiblemente, si es que ocurrió esto, se podría haber descartado el cuerpo. Y hay un dato que uno se pone a analizar y que coincide con algunos, hablando con investigadores y demás. Recuerden ustedes que en los primeros días de la causa se encontró un botín de Loan. Sí. ¿Se acuerdan, no? Que fue se supo que fue plantado por Laudelina. Exactamente, Laudelina admite en su testimonio haber plantado en función de una coacción o una amenaza de la pareja, otros hablan de una promesa remuneratoria, pero bueno, al fin y al cabo ese botín aparece en un lugar distante unos 3 kilómetros aproximadamente del punto cero, es decir, del punto donde se perdió Loan, o donde perdieron el rastro de Loan, que fue en la zona del Naranjal, en dirección norte, en dirección noreste, digamos, ¿no? Es decir, en dirección a la Ruta Nacional 123, noreste. Bueno, ¿dónde se realizan hoy estos allanamientos?
A ver, primero, si ese botín aparece en esos primeros días y luego se sabe que fue colocado a propósito, ¿cuál era o se supone puede ser la lógica de quien lo haya plantado? A mí se me ocurre que es tratar de direccionar la búsqueda en ese sentido. ¿O no? ¿Me entienden? O sea, ¿para qué vas a ir en sentido contrario si te aparece un botín en determinado lugar, como indicando la marcha, la posible marcha del niño? La lógica indica que la búsqueda tendría que ir, digamos, en esa dirección, porque después se supo que fue plantado. Primero se especulaba cómo llegó ahí, digamos, ¿no? Claro, o sea, aparece un botín y la lógica te Claro. dice en la investigación, suponiendo que no fue plantado, es que el Sí. niño tiene ese trayecto. Ese derrotero, claro, y que pudo haberse caído en unos cursos de agua de esa zona. Bueno, por eso se hizo toda esa búsqueda que vimos, a la que asistimos durante 11 días, con más de 700 efectivos, personas, voluntarios. Bueno, ¿y dónde se hace hoy? Esto el botín estaba, o apareció, vamos a decir, apareció en sentido noreste del lugar donde estuvo Loan por última vez, Sí. zona del Naranjal. ¿Dónde está esta búsqueda hoy centrada? En sentido noroeste de la zona donde desapareció Loan, distantes unos 3 kilómetros más o menos en línea recta de la zona del Naranjal, sobre la ruta provincial de Ripio 113, en la zona de Colonia Juan Ramón Vidal, muy cerca de la escuela de educación primaria número 800. Esa es la zona de búsqueda hoy. ¿Por qué se estima que esto pudo haber sido? O sea, este es un elemento no menor de, digamos, de lo que significa la hipótesis de la investigación. Si a vos te plantaron un botín en el lado opuesto para direccionar la búsqueda, que luego se extendió a 30.000 hectáreas, es porque alguien tenía la intención de que la búsqueda vaya en ese sentido, y no en sentido contrario, o en sentido opuesto, o sentido paralelo. La cuestión pasa, Dani, porque si una vez que descubriste que ese botín estaba plantado, ¿por qué no te fuiste hacia otro lado? Claro. ¿Por qué recién ahora se retoma esa búsqueda? Lo que pasa es que en esas zonas de las que hoy estamos hablando se hicieron búsquedas muy superficiales. ¿Sí? Sí. Las búsquedas fueron superficiales, o sea, a nivel terreno. Ir a la escuela, la zona de la escuela, la zona de los vecinos, revisar los campos, pero no más que eso, digamos, ¿no? Alguna que otra recorrida en la zona. Lo que se busca hoy es una búsqueda en profundidad, ¿está? Sí. Que es algo muy distinto, digamos. Estamos hablando de lagunas o cursos de agua muy caudalosos, Diego. Sí, el punto es si a 2 años, casi 2 años, 1 año y medio de la desaparición de Loan, recién ahora nos abocamos a una búsqueda en profundidad, es que parece que perdimos mucho tiempo, ¿no? Pasa que también hay que decir que estas medidas estos allanamientos o rastrillajes fueron solicitados ya hace un tiempo. Recuerden ustedes que el año pasado se realizó el primero, en diciembre. ¿Y por qué se realizó en diciembre? Porque según los peritos especializados en el tema, la efectividad de la búsqueda tiene que, para que se puedan haber elementos, o puedan aparecer elementos contundentes, efectivos, tiene que darse en un marco de 40 días como máximo, ¿no? Claro. Un plazo de 40 días. ¿Qué pasó en ese tiempo también? Hay que recordar. Diligencias judiciales de por medio. Falta de elementos técnicos porque las parejas, los binomios de perros en esos momentos no estaban disponibles, porque no son cualquier perro, no es cualquier animal el que puede realizar este tipo de búsqueda de lo que se hizo el año pasado, me refiero, en superficie acuática. O sea, había una serie de contratiempos que impedían que la búsqueda se haga en forma perentoria. Cuando finalmente se terminaron los elementos habían pasado 6 meses del momento de la desaparición del Loan. Estamos hablando del 16 de diciembre del año pasado aproximadamente. Con lo cual, la efectividad ya, por supuesto, algunos la descartaban. Pero estamos hablando de otros cursos de agua distintos a los de hoy. ¿Sí? Eso por un lado. Y en otro tema que hay que tener en cuenta también, la dilación que tuvo la justicia en atender algunos casos concretos por aquello que también puede tener un hilo conductor, la aparición en escena de un grupo de personas que decían reportar para la Fundación Dupuy,
que algunos de los cuales, o la mayoría, están procesados, algunos detenidos, respecto de la intención, luego la justicia lo determina en el procesamiento, de desviar la atención y la investigación. ¿Y qué trataba de imponer ese grupo? La teoría de la trata de personas o la teoría del narcotráfico como parte de esta operación macabra, ¿no? Bueno, todos esos elementos, hoy mirado a la distancia, indudablemente que fueron elementos que complicaron el desarrollo de la causa y consecuentemente también el desarrollo de estos allanamientos y o rastrillajes, ¿no? En definitiva, lo que uno observa de todo esto, Dani, es que lamentablemente, y a fuerza de ser recurrente y más allá de las explicaciones, cómo pasó el tiempo y recién ahora nos ponemos a observar de manera detenida estos lugares, ¿no? Insisto, más allá de los argumentos que podrán ser válidos, pero sin embargo es el tiempo que transcurre y que lamentablemente se perdió. Sí, indudablemente que como el dicho que acuñan los abogados, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que huye. Sí. Indudablemente que esto, a ver, uno sin querer ser escéptico, decimos, es tal vez difícil que se puedan encontrar al día de hoy elementos que puedan ser, digamos, contundentes y que puedan contribuir al esclarecimiento de la causa. Ojalá que así sea, es lo que todos deseamos, me parece lo que estamos siguiendo el tema desde hace un tiempo, pero créanme que ante este panorama es bastante difícil. Ahora, no hay que descartar que por ahí pudieran aparecer elementos, seguramente las técnicas que se van a usar, uno por ahí las desconoce, incluso hay varios organismos comprometidos y convocados para este fin. Estamos hablando de desde el del ICA, que ya había aportado bombas de drenaje el año pasado, que estaban en el cuartel de bomberos voluntarios de 9 de julio, que también están trabajando en ese sentido, comandados por el Comando de Operaciones Especiales. Van a estar las Fuerzas Federales, Policía Federal, Prefectura, el CIFEU, el SENASA. Y bueno, habrá que ver, esto va a llevar su tiempo y hay que ver con qué elementos comienzan a trabajar. Lo cierto es que va a haber, de hecho, hay un gran operativo de resguardo de la zona y de los elementos que pudieran aparecer, Diego. Desde lo judicial, ¿cómo está la situación? La situación está, recuerden ustedes que hay un pedido de la Cámara Federal, una resolución de la Cámara Federal, indicando el cierre de la instrucción el 29 de este mes, pero esto fue apelado. En realidad fueron en queja a la Cámara de Casación Penal, tanto la Fiscalía como la querella, para pedir que ese plazo se amplíe. En uno de los considerandos dice que, o mejor dicho, uno de los argumentos dice que no se puede establecer o limitar a un calendario el cierre de una instrucción donde está de por medio nada más ni nada menos que la vida de un niño. Sí, vamos a ver qué resuelve la Cámara de Casación Penal y si finalmente la instrucción continúa por un tiempo más o se la cierra y bueno, y luego se establece fecha de juicio público, ¿no? A todo esto, los detenidos siguen en esa condición, procesados en el caso de Carlos Pérez, de Victoria Gallaba, y el resto también en distintas unidades carcelarias. ¿Hubo algún movimiento? Porque había una persona que estaba en Neuquén, otra persona que estaba en Ezeiza, otro que estaba en Salta. Están todos en la misma situación. Todos en la misma situación. Todos continúan en la misma situación. Y los abogados que al margen de esto también fueron noticia, ¿no? Por otras cuestiones paralelas. ¿Cómo afecta esto en la investigación? Porque en el caso, por ejemplo, de Hanson tuvo una condena en Mercedes, y bueno, fue una de las personas clave, digamos, al momento, por lo menos, claro, de tratar de esclarecer. Sí, claro. Hanson era un hombre muy expuesto, pero recordemos que es codefensor junto a Jorge Monti, que un poco hizo las últimas apariciones públicas respecto del caso Loan después de lo ocurrido con Hanson en ese caso del que vos estás referenciando, ¿no? Claro. Bueno, para ir cerrando, no hay tiempo, obviamente, de finalización de estas pericias, de estos rastrillajes que van a comenzar hoy. Ya comenzaron, ¿no? Sí, ya comenzaron. Algunos hablan de 25 días, otros de 60 días. Yo creo que el tiempo necesario para determinar que se ha hecho el trabajo como ha determinado la justicia, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias, Dani, como siempre, ¿eh?
No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Daniel Bruno, el periodista correntino mejor informado respecto al caso Loan, charlando con nosotros sobre estos rastrillajes que arrancaron en la jornada de hoy en la zona del Algarrobal, en la parte que no se lo buscó a Loan. Bueno, arrancaron hoy entonces las tareas por parte de, mejor dicho, ordenadas por la Justicia Federal para buscarlo al niño en la zona, decía él, noroeste de la zona 0, el lugar de donde fue visto por última vez Loan Danilo Peña en junio del año pasado. Dani Bruno, que estuvo desde la hora número 14, por decirlo de alguna manera, ¿no? 14 horas pasaron de que había desaparecido y él ya estaba en el lugar haciendo la transmisión, y creo que la primera transmisión fue para De Regreso, si no me equivoco. Sí, un viernes, señor. sí. Muy bien, nuestra consigna de hoy, recordemos